Gracias por conectarse a esta sesión en donde vamos a hablar un poco sobre cómo mejorar los procesos de supply chain con el método Kaizen. Antes que nada, quiero complementar. Actualmente laboro como gerente de diseño de soluciones y proyectos de implementación en Seva Logistics. Tengo más de 15 años de experiencia trabajando en el área de cadena de abastecimiento, antes como gerente de transformación y de consultoría y proyectos en Danza Comercial, como jefe de proyectos corporativos en Jovel y empecé mi trabajo, digamos, en el mundo empresarial, en el mundo financiero, donde estuve un par de años trabajando en los distintos bancos. Al mismo tiempo yo he podido cruzar un poco la valla entre la parte de logística y la parte de innovación y transformación digital. Soy ingeniero industrial de la Universidad Católica, tengo certificación en Scrum Master y Project Management Professional, además de contar con un MBA de la Universidad del Pacífico. En mi historia he estado trabajando con diversos proyectos relacionados al tema de logística y transformación, en los cuales he trabajado con diversas empresas grandes y pequeñas y ganando distintos premios, ¿no? Si quieran tomar contacto conmigo, están ahí mis datos personales. Ok, quería empezar antes que nada este webinar con una pregunta un poco sencilla, ¿no? ¿Por qué se asocia la imagen de los bomberos o de esas personas que combaten los incendios como los héroes que salvan vidas, los héroes que están con nosotros y son muy respetados dentro de nuestra comunidad, ¿no? ¿Qué fortalezas, qué características tienen los bomberos que nos hacen verlos como héroes? Si me pueden acompañar con algunas respuestas en el chat. Porque son valientes, porque asumen riesgos, comentan, porque son personas altruistas, porque arriesgan su vida, por su vocación de servicio, están dispuestos al peligro, piensan en la seguridad de otros antes que la de ellos, atienden asuntos de emergencia, gracias Mariela, salvan vidas, entrenados para el peligro, asumen riesgos, vocación de servicio, empatía, sirven sin interés o sin esperar retribución. Todas comentarios, gracias por los comentarios, todos comentarios muy altruistas, ¿no? Muy relacionados a por qué la gente tiene vocación para desempeñarse como bomberos dentro del mundo como una dedicación a full time o una dedicación a part time, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea, las personas que quieren ser bomberos tienen una característica personal especial que los hace pensar mucho en el bien de los compañeros. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso acá con supply chain? Y esto sí tiene mucho que ver con el supply chain porque quiero tomar como referencia el tipo de vocación que hacen las personas que apagan incendios, porque también en el mundo empresarial a las personas que combaten los incendios también se les asocia como héroes, ¿no? Como personas que resuelven los problemas que tiene la empresa en el día a día, ¿no? Esos problemas que pueden ser reclamos del cliente, que pueden ser ausentismo de la gente, que pueden ser caída del sistema, que pueden ser errores de entrega, ¿no? Entonces, la alta gerencia, cuando tiene a un equipo que se encarga de mitigar estos problemas que van saltando en el día a día, los reconoce como personas que son eh, enfocadas en la acción, ¿no? Enfocadas en solucionar problemas, ¿no? Y en las organizaciones son muy buscados, ¿no? Porque ¿quién no quisiera pues tener a alguien que te deje dormir de noche, ¿no? Que te dé la seguridad que cuando uno está descansando, todas las cosas están funcionando. Si hay un problema, se va a encargar de resolverlo, ¿no? Ahora, como ustedes saben, estas personas le dedican tiempo, le dedican esfuerzo, no necesariamente exponen su vida, pero realmente salen de su zona de confort para tratar de solucionar estos problemas. Sin embargo, yo quiero hablarles que esto no es sostenible en el tiempo, ¿ok? ¿Por qué no es sostenible en el tiempo? Porque si estamos constantemente dedicándonos a apagar incendios, básicamente estamos resolviendo problemas en el corto plazo. Pero muy probablemente, si no se toman acciones en el fondo del problema, estas acciones pueden volver a suceder.
Y volver a suceder va a requerir que tengamos más personas que se dediquen a apagar más incendios, porque la causa subyacente de por qué se generó el incendio no se ha resuelto. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero decirles es que tenemos que tratar de cambiar estas costumbres, ¿no? Y cambiar esas costumbres viene por entender cómo es que podemos hacer nuestros procesos de una manera que sean predecibles a través de implementando eh, buenas prácticas o estándares de trabajo con instrucciones predecibles, de forma de que los procesos tengan una predictibilidad y que no se salgan de control y no empiecen los incendios, ¿no? Entonces, una forma alternativa a tener una empresa que esté llena de bomberos apagando incendios es estableciendo las prácticas de mejora continua. ¿Ok? Las prácticas de mejora continua, y de ahí viene la palabra Kaizen, que en japonés quiere decir cambio para bien, lo que busca es enfocarse en poder ir eliminando los desperdicios dentro de los sistemas o procesos de una organización. ¿Ok? Y lo más interesante de esto es que el Kaizen no es una maestría o un conocimiento especializado que solamente unos pocos puedan saber o puedan conocer. Kaizen es una forma de pensar que necesitamos involucrar a todas las personas para que todos aporten en el cambio de los procesos internos dentro de la compañía y dentro de esos procesos, los procesos de supply chain. Entonces, tener una estrategia de mejora continua utilizando la metodología Kaizen, lo que busca es hacer que toda la empresa esté pensando constantemente en cómo mejorar las cosas para el bien de todos y evitar los incendios. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar un poco más al detalle sobre cómo se ve esta metodología aplicada al supply chain. ¿Ok? Primero, es importante entender que el supply chain lo que busca es eliminar desperdicios. Y los desperdicios pueden ser de distintos tipos. El desperdicio más conocido es el desperdicio de temas que no agregan valor, ¿no? No agregan valor a un proceso o a un producto. ¿Ok? Entonces, ese proceso o ese producto que tiene un desperdicio al momento de producirse, que genera finalmente un desperdicio, que hace que se aumente el costo del producto, se demore el proceso, es uno de los elementos principales a empezar a atacarlo a través de la metodología Kaizen. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar cómo a veces es bien importante identificar los tipos de desperdicio que puedan suceder en un proceso. Y ahí vamos a poder entender qué desperdicios son los que podemos nosotros atacar y qué desperdicios son los que podemos vivir con ellos. Entonces, desperdicios pueden haber en cualquier proceso, pero es importante identificar cuáles son necesarios y cuáles son desperdicios en los cuales nos deberíamos focalizar para eliminar. Algunos ejemplos sobre tipos de desperdicios pueden ser el transporte innecesario, como es el mover algo entre distintos procesos, de manera, en lugar de acercar, digamos, tal vez los procesos. Al inventario se le reconoce como uno de los desperdicios, muchas veces necesario, para poder balancear las capacidades de dos procesos. Si pudiéramos alinear las capacidades de esos dos procesos, no sería necesario tener inventario. Movimientos que no agregan valor, como mover algo de una zona de trabajo a otra zona de trabajo, que hace que en el tiempo eso se convierta en un tiempo improductivo. Esperas, que son momentos en los cuales el producto está en una zona en donde no se le está realizando ningún trabajo y solamente está acumulando tiempo. Sobreproducción, que se puede ver como producir de más para poder cumplir con algún tipo de nivel de servicio. Entonces, sabiendo de que algunas piezas pueden salir malogradas, producimos de más, ¿no? Eso también se genera, se conoce como un desperdicio. El sobreproceso, que es tal vez pasar varias veces una pieza por una máquina hasta que salga bien, eso también se le conoce como un desperdicio.
Todos los que son los retrabajos por temas de mala calidad también pueden identificarse como desperdicio. Entonces, esos son algunos de los ejemplos de los desperdicios que uno puede identificar en cualquier proceso. ¿Ok? Veámoslo como un ejemplo un poquito más práctico. ¿Ok? Digamos que ustedes se acercan con una falla en su auto a repararse en un taller. ¿Ok? Y el encargado del taller les hace una estimación de su reparación, ¿no? Y en esa estimación de la reparación les alcanzan esta hoja que ven a la derecha, en donde van a tener una serie de actividades que va a realizar el taller finalmente para poder devolverle el auto arreglado, ¿no? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que estas tareas son tareas de valor agregado? ¿Y cuáles creen ustedes que son tareas que son desperdicios? ¿O cuáles creen ustedes que son desperdicios necesarios, ¿no? Entonces, pónganme en el chat, para que sea un poco más sencillo, ¿cuáles creen ustedes que son los que son desperdicios? Los primeros, que si ustedes leen esta preliquidación, ustedes le dirían al dueño del taller, ¿por qué me vas a cobrar esta actividad, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que son las que ustedes no estarían dispuestos a pagar por ellas? Así que pónganmelo en el chat y vayamos viendo qué es lo que ustedes identifican como lo que puede ser un desperdicio. A ver, me comentan el coffee break, buscar las partes del auto, mover el auto adentro del taller, preparar el auto para inspección, buscar las partes, el coffee break, mover el auto, todas menos trabajar en el auto. Mónica dice mover el auto, Santiago dice el almuerzo, mover el auto, coffee break, preparaciones, buscar las partes, coffee break, explicar la factura, lavado del auto. Ok, creo que me están siguiendo, ¿no? Entonces, voy a voltearles la pregunta. Desde el punto de vista del dueño del taller, las personas que trabajan para él, los mecánicos, van a tener que realizar estas actividades sí o sí, ¿no? Las personas van a tener que almorzar, van a tener que explicarle la factura al cliente, van a tener que llenar la información cuando el cliente se acerca, ¿no? Para ponerle el nombre, el RUC, qué es lo que, el modelo del auto. Cada una de estas acciones, desde el punto de vista del dueño del taller, van a consumir tiempo de sus mecánicos. Entonces, para él, el trabajo de este cliente le va a tomar 7.7 horas. Pero desde el punto de vista del cliente, él obviamente si ve todo esto de acá, va a anotar estos puntos y le van a decir, ¿no? Oye, el coffee break, ¿por qué me lo tienes que cobrar? El almuerzo, ¿por qué me lo tienes que cobrar? ¿No? Entonces, ¿cómo es que podemos eh, eh, hacer conversar estos dos puntos de vista, ¿no? Porque el dueño del taller va a tener que pagar por 7.7 horas, pero el dueño del auto, el cliente, muy probablemente va a decir, no, 7.7 horas no te pago 5 horas, ¿no? Porque todo lo demás es costo tuyo, ¿no? Entonces, eh, algunos dicen, ok, no, que no lo pongan en el costo, que no se le diga al cliente, explicárselo, ok, aquí hay algunas ideas sobre cómo podría verse. Veamos cómo quedaría esto acá, ok. Entonces, ciñéndonos netamente a los procesos de valor agregado, en donde realmente estamos ejecutando una tarea por la cual somos especialistas y por lo cual nos deberían pagar, nos deberíamos enfocar solamente en trabajar en el auto, ¿no? Como alguno de ustedes lo comentó en el chat. Esas son tareas que son necesariamente tareas de valor agregado, ¿no? Las tareas que están en amarillo son desperdicios necesarios. O sea, son desperdicios necesarios porque obviamente el cliente cuando se acerca al taller y viene a hacer una estimación de este servicio, eh, tengo que pasar la información de la persona que lo atiende al mecánico para que el mecánico haga su trabajo, ¿no? Para que ya le vean el auto lo tienen que mover dentro del taller, ¿no? Eso también es un desperdicio necesario, ¿no? Es parte de cómo está estructurado el negocio del taller, ¿no?
preparar el auto para la inspección, buscar las partes, mover el auto fuera del garaje una vez que termina, ¿no? Todos esos son desperdicios necesarios porque el taller los tiene que operar. Definitivamente sería bueno no tenerlos, pero es parte de lo que se necesita hacer dentro de las actividades para poder arreglar un auto, ¿no? Las que sí podrían ser identificadas netamente como desperdicio, desperdicio en el sentido del punto de vista del cliente, ¿no? En donde no son necesarias para realizar la labor de inspeccionar o arreglar el auto. El almuerzo, los coffee breaks, explicar la factura al cliente, ¿no? Esos son desperdicios que sí no tienen nada que ver con arreglar el auto, ¿no? Todos los demás son necesarios porque el auto tiene que moverse al taller, tiene que inspeccionarse y tiene que salir. Entonces, de aquí viene esta otra máxima, ¿no? Todos los desechos se pueden eliminar, ¿no? No todos los desechos se pueden eliminar, perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente existen estos espacios en donde las personas tienen que descansar, tienen que almorzar, ¿no? Entonces, sí los podemos identificar, pero por razones legales o por razones de control, no necesariamente, o por razones de, de- de que la gente esté feliz, pues no puedes eliminar los coffee breaks, ¿no? Entonces, ahí hay un balance que hay que hacer, ¿no? Tenemos que mantener a nuestros trabajadores felices y al mismo tiempo tienes que eh, hacer eficiente la productividad de los trabajadores, ¿ok? Pero sí es importante entender, pues, que hay unos desechos que sí podría enfocarme en ellos, ¿no? Y algunos de ustedes los han identificado, ¿no? Explicar los gastos del cliente. Eh, Eso puede salir preexplicado, digamos, en el formato de la factura que le entregas al cliente, donde aparece ahí el detalle de qué actividad, a qué se refiere, ¿no? Entonces puedes incluir dentro de la factura un pequeño índice con una nota con todo lo que aparece como gasto. Llenar la información del cliente. El cliente puede pedir una cita al taller y en esa cita puede llenar toda la información para no tener que llenar la información cuando el cliente se apersona al taller, ¿no? Mover el auto al garaje también podría ser una oportunidad en donde la recepción y el garaje estén muy cerca y poder reducir esa distancia. Al final, todo lo que estamos aquí hablando son cosas que pueden impactar finalmente en los tiempos. Y si impactan en los tiempos, si tenemos un costo por hora, van a impactar finalmente en la competitividad del negocio del taller de autos. Entonces, conociendo esto de acá, ¿no? Cuando nosotros implementamos este análisis de las mejoras que pueden suceder a través de la identificación de los desechos dentro de los procesos de negocio de una compañía, podemos obtener beneficios desde el punto de vista empresarial, mejorando el rendimiento financiero, reduciendo las cuentas por cobrar, tener más clientes, tener mejores ingresos, retener a los clientes actuales, competitividad en precios, reducir posibles siniestros, ¿no? Un proceso que tal vez no tiene presiones por la velocidad, así que haya menos accidentes, entonces se reducen los siniestros. Puedes mejorar todo el tiempo de ciclo, puedes, al tener más tiempo para poder revisar los procesos, puedes mejorar la calidad del proceso. Puede ser más fiable, significa entregar en el mismo tiempo cada, cada, cada vez que se repite un servicio, ¿no? Para el trabajador también hay beneficios, ¿no? Puede estar en un ambiente más seguro, puede tener expectativas claras del rendimiento, de lo que se espera de él, de lo que se espera que ejecute, desarrollo personal, puede tener feedback continuo, ¿no? Porque uno le va diciendo qué es lo que puede mejorar, qué es lo que puede cambiar para que su rendimiento sea mejor, puede mejorar el ambiente de trabajo, la seguridad del empleado. Entonces, desde los tres puntos de vista, los beneficios de implementar estos procesos de mejora continua son muy importantes. ¿Okay? Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es que se implementa el Kaizen? ¿No? ¿Cuáles son los métodos? ¿Okay? Y una forma, digamos, muy sencilla, y esto viene pues de la cultura japonesa, en donde la simplificación de las cosas hacen que esta metodología sea un éxito, porque son cosas muy sencillas de aprender, y lo único que se tiene que crear es el hábito. ¿Ok? Estos procesos
que van a implementarse y van a cambiar culturalmente la forma en que uno ejecuta sus tareas, tienen éxito en la medida que se crean hábitos. ¿Ok? Entonces, para crear un hábito, se tiene que crear un ciclo de repetición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo puedo ajustar un proceso y no volver sobre él y pensar que se va a mantener cambiado desde la última vez que estuve sobre él eternamente. Y eso no funciona así. Lo que es común es que donde uno interviene, uno tiene que estar continuamente supervisando para validar que el cambio se va a mantener en el tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí la forma de implementar la metodología Kaizen es a través del ciclo de mejora continua que se llama el ciclo PDCA, que es Plan, Do, Check, Up en inglés, que es planear, hacer, revisar y actuar, ¿no? Entonces, esa es la forma como se garantiza que se ejecuta un proceso de mejora continua y se mantiene en el tiempo. Es bien importante, es tan importante como conseguir los resultados de la ejecución, es mantenerlos en el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve esto en un gráfico muy sencillo? Yo lo que tengo es una condición actual. ¿Ok? Es una condición en donde eh, yo tengo unos KPIs, estoy logrando unos rendimientos, y yo lo que quiero es llegar a una situación objetivo, ¿no? Una situación objetivo en donde mis indicadores van a ser mejores que como estoy actualmente. Pero a veces, este viaje de ir del punto inicial, punto final, pasa por una serie de aprendizajes. Y aquí es en donde el ciclo PDCA tiene el valor diferencial a los proyectos tradicionales waterfall, en donde tengo un alcance del proyecto, tengo un objetivo que quiero cumplir y con una serie de tareas voy a conseguir ese objetivo. Aquí no es tan claro cómo yo voy a conseguir ese objetivo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hacer un ciclo de planear, ejecutar, revisar y actuar a través de experimentos, ¿ya? Y esto es también una metodología que se utiliza mucho en el emprendimiento, que es la forma de creación de productos a través del Lean Startup, ¿no? Esta metodología que se utiliza, en donde se planea algo, se ejecuta, se revisa que también la aceptó el cliente, y si esa aceptación es correcta, yo sigo construyendo sobre esa idea que tenía. ¿Ok? Es el mismo concepto, pero aquí aplicado en la mejora continua. Y realmente el Lean Startup realmente se basa originalmente en porque esta metodología Kaizen es una metodología muy anterior a la metodología de Lean Startup. Entonces, ¿cómo va el proceso? Yo quiero llegar a una condición objetivo, ejecuto una serie de experimentos, y esa serie de experimentos me pueden llevar a un resultado positivo o un resultado negativo que me hace retroceder. Yo lo que tengo que hacer es seguir ejecutando experimentos, y esto me va a llevar no a través de una línea recta, sino a través de un viaje en donde yo voy aprendiendo qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, y voy midiendo mi siguiente condición objetivo. Entonces, yo lo que trato es no de llegar de inicio a fin en un solo viaje, sino hacerlo por etapas, en donde voy consiguiendo condiciones objetivos intermedias y voy avanzando en mi proceso de mejora continua. ¿Okay? Entonces, una forma como se ve estos procesos de identificación de desechos es el Value Stream Map, ¿no? El Value Stream Map es una de las herramientas que tiene la metodología Kaizen, en donde yo eh, declaro todo mi proceso e identifico en cada parte del proceso, ¿no? Llenar la información del cliente, mover el carro dentro del taller, etcétera. En este caso, aplicado a un restaurante. Y voy identificando cuál es mi tiempo estimado y mi tiempo real, ¿no? Para identificar cuál es mi gap
entre lo que yo estoy esperando tener versus lo que realmente me estoy demorando. Y de esa manera identificar problemas que yo voy a tener que resolver de esperas dentro de mi proceso que tengo que trabajar. ¿Ok? Y el Value Stream Map te sirve para medir la eficiencia del proceso, para que sobre eso, trabajando sobre las demoras o en el proceso en sí o uniendo procesos, yo voy eliminando estas esperas, ¿no? Entonces, esta es una de las herramientas, ¿no? Entonces, eh, el PDCA, vamos a hablar y vamos a ver un ejemplo sobre cómo se aplica el PDCA. Básicamente son estas cuatro acciones, ¿no? Planear, hacer, controlar y actuar, ¿no? Y lo que busca es enfrentar a un problema, ¿no? Investigar la causa de ese problema, seleccionar las contramedidas para poder resolver ese problema, implementar esas medidas en el paso 2, revisar los resultados, o sea, revisar qué tan bien las medidas que tomé resolvieron el problema, y luego mantener en el tiempo. Lo que significa es crear una estandarización y planear las siguientes contramedidas, ¿no? De forma de que vayamos moviéndonos en nuestro journey de mejora de una condición a otra, ¿no? Entonces, este ciclo no es que te lleva de la condición inicial a la condición final, te lleva de la condición inicial a la siguiente condición objetivo, sea exitosa o errada. El aprendizaje te hace que en la siguiente iteración identifiques ahora qué otras medidas puedes hacer para que tu siguiente viaje sea mejor que el anterior. Y el éxito de este proceso no es tanto en lograr el final, el resultado. Eso sí, eso es lo medible, eso es lo que uno puede ver. Lo bueno de este proceso es en todo el proceso de aprendizaje de la gente que hace todo sigue esta metodología. ¿Ok? El PDCA lo pueden ver también como un embudo, ¿ok? En donde lo que va a suceder es, va a tener una serie de problemas, imagínense, tiene un proceso fuera de control, tiene una serie de problemas, que son varios, ¿no? Y muchas veces esos problemas son básicamente síntomas, no son la causa raíz de la enfermedad, sino son los síntomas de la enfermedad, y vamos a ir pelando la cebolla hasta encontrar el corazón, ¿no? Para poder investigar cuál es la causa raíz del problema. Para que sobre esa causa raíz identificada yo pueda establecer las contramedidas para poder llevar ese problema a un estándar o una solución. ¿Ok? Entonces, esa es la parte más larga y más compleja dentro del método Kaizen, ¿no? Y ahí es en donde debemos empezar, ¿ya? Entonces, identificamos el problema, identificamos la causa de investigación, y para esto hay una serie de herramientas que al final de la sesión las voy a pasar rápidamente, y desarrollo las contramedidas. Esa es una de las partes más importantes y las que son más visibles dentro del proceso de mejora continua. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Yo lo que quiero tener es una situación inicial, como por ejemplo, estoy teniendo un on-time in full, que significa, por ejemplo, las entregas en tiempo y completas de 80%. Significa que el 80% de mis entregas están siendo entregadas en tiempo y completas, ¿ok? Y yo lo que quiero es tener un 95% de on time in full. Significa que tengo un 15% de desviación que quiero resolver, ¿ok? Entonces, esa razón, ese gap que tengo, yo lo voy a pelar para encontrar la causa raíz, ¿ok? Y al momento que hago ese análisis, yo puedo encontrar varias cosas. No es simplemente el on time in full, es básicamente una métrica de resultados, es una métrica que el proceso te va a dar, pero no necesariamente al actuar sobre ella vas a actuar sobre el proceso. Al momento que tú empiezas a analizar el proceso de entregas, vas a identificar una serie de problemas. Vas a identificar que la mercadería está dañada, hay un alto porcentaje de dañados, por lo tanto, cuando yo voy a seleccionar la mercadería
no le encuentro porque lo que encuentro son mercaderías dañadas, no encuentro mercadería disponible para despachar. Encuentro un porcentaje que son errores, ¿no? En donde el problema es que el operario, en lugar de seleccionar la Coca-Cola normal, selecciona la Coca-Cola dieta, porque son cajas muy similares, ¿no? Entonces, ese porcentaje es finalmente el centro de mi problema, ¿no? Y ahí es en donde yo tengo que empezar a trabajar para poder disminuir ese gap, ¿ok? Entonces, así es como uno empieza a planear las acciones, ¿ok? Entonces, este ejemplo es un ejemplo real. Voy a pasar a compartirles. Este de acá es un ejemplo que se trabajó para una empresa de transportes, ¿ok? ¿De qué cosa se trataba este ejemplo? Este ejemplo se encargaba de mejorar el valor de la compañía a través de la mejora del capital de trabajo de la compañía. Entonces, ¿cómo es que vamos a atacar este problema? ¿No? Uno de los primeros objetivos que se puso en el reto era eh, disminuir el tiempo entre que se registra los estimados de venta y se emite la factura. Lo que queremos hacer es disminuir el capital de trabajo, y luego le voy a explicar cómo se calcula este capital de trabajo y qué es lo que se buscó. Pero como objetivo, se buscaba disminuir el tiempo entre que se estimaba la venta y se emitía la factura a los clientes. ¿Ok? Y lo segundo era agilizando el tiempo de conversión de las facturas en ingresos para la compañía. ¿Ya? Y voy a hablar un poquito más al detalle sobre esto. Entonces, queríamos mejorar el capital de trabajo de la compañía. ¿Qué cosa es el capital de trabajo? El capital de trabajo es la plata que coloca la compañía para poder cubrir el desfase que tiene entre el gasto que tiene y el ingreso que cobra. ¿Okay? Entonces, una compañía, en este caso una compañía de transportes, ejecuta un servicio. Ese servicio involucra pagarle al chofer, pagar la gasolina, pagar el alquiler del vehículo o el leasing del vehículo, pagar todos los gastos operativos y tiene que esperar 15, 20, 30 días a que el cliente le reconozca el servicio y le pague. ¿Okay? Y durante ese tiempo, entre que se ejecuta el servicio, se presenta la factura y se espera que el cliente le pague, ese tiempo lo tiene que financiar la compañía. Eso es el capital de trabajo. ¿Okay? Entonces, cuando uno hace una negociación de este tipo de servicios, uno normalmente especifica el financiamiento que uno tiene como proveedor, ¿no? Uno presenta una propuesta económica y le dice que puede darle 15, 30 días para recibir el pago por el servicio. Pero dentro de ese pago del servicio, obviamente no está incluyendo el tiempo en el que se ejecuta el servicio, ¿no? Entonces póngale un proveedor de transportes, este proveedor de transportes tiene una, una presentación de facturas con un periodo de pago de 30 días. Pero sin embargo, realizar un servicio de transportes, en el caso del Perú, te puede demorar de 2 días a 15 días, ¿ok? Entonces, tú le tienes que añadir ese tiempo al tiempo del financiamiento de la factura. Entonces, ya no estamos hablando de 30 días, estamos hablando de 40, 50 días. Y esos 50 días son financiados netamente por el transportista, ¿ok? Entonces, ¿qué era lo que quería esta compañía? Lo que quería esta compañía era reducir ese tiempo para tener más efectivo. Y al tener más efectivo, puedes darle más vueltas a tus ingresos. ¿Ok? Y lo que se empezó a hacer es trabajar en identificar cómo es que se realiza este proceso. ¿Ok? Y se los voy a compartir acá también. Se armó a través de un tablero virtual, se armó, se trabajó de forma colaborativa con las distintas áreas del proceso y se levantó toda esta información, ¿no? Las actividades que se realizan, ¿no? El detalle de cada actividad, ¿no? De una manera sencilla, ¿no? O sea, con post-its y básicamente explicando cada una de las áreas. El proceso tenía que ver con realizar el servicio, verificar las guías, recopilar las guías de remisión, controlar la documentación, liquidar los servicios, hacer una prefactura para que el cliente la valida, se envía al cliente para aprobación, el cliente aprueba la valorización, se prepara la factura, se emite la factura
y luego se hace el proceso de cobro, ¿no? Y para cada uno de estos procesos, de una manera resumida, se identifican las áreas que trabajan en cada una de las áreas, se identifican los documentos que ingresan al proceso, se ingresan los documentos que salen del proceso y los sistemas que participan, ¿no? Y al mismo tiempo, como en el ejemplo del restaurante, se especifican los tiempos efectivos y los tiempos reales para identificar las demoras que hay durante todo el proceso. ¿Okay? Y al mismo tiempo se pueden identificar retrabajos o bloqueos dentro de los procesos. ¿Okay? Entonces, se analiza la causa raíz para identificar en qué proceso, quién, dónde están los tiempos de demora más fuertes. Una vez que se hace esa investigación, se establece ahora cómo es que yo voy a atacar ese problema a través de mi embudo, en donde voy a ir creando mis medidas. Ahora, para esto, yo lo que tengo que hacer es hacer una estimación de cuánto es lo que voy a lograr a través de esta medida. Entonces, lo que aquí tenemos es un valorizado de la cantidad de dinero que está a 30, 60, 90, 120 días, 150 días y más de 180 días, ¿no? La cantidad de plata, que es el capital de trabajo, que está metido en cada uno de estos brackets de tiempo. Entonces, las facturas que están a 30 días son liquidaciones que están todavía por facturarse y es en donde está la mayor cantidad de plata de la compañía. Y luego alejándose un poco más, esta cantidad va bajando porque conforme se van se van pagando las facturas, ¿no? Pero al final lo que tenemos es un inventario de documentos más o menos de este tamaño. ¿Okay? Entonces, se hace un análisis para poder identificar cuánto es el promedio objetivo que quiero lograr, o sea, el promedio que tengo de pago de facturas es de 41 días, ¿no? Actualmente mi condición de pago es a 30 días y lo que quiero lograr es 41 días, pero en total estoy teniendo 59 días, entonces tengo un exceso de días. Entonces yo tengo que empezar a atacar para poder reducir esta cantidad, ¿no? Entonces para esto se define esta forma de mejoramiento continuo, se llama el Improvement Kata, que es la forma como se pasa de una condición a otra, y se utilizan en este caso herramientas del tipo Kanban, entonces tableros Kanban para poder hacer las actividades y hacer seguimiento de las actividades. ¿Ok? ¿Cómo se trabaja? Se trabaja a través de tiempos y ciclos de revisión de 2 semanas, ¿no? En donde se planea cada uno de los procesos, se hace esta identificación que les acabo de mostrar, en donde se levanta la información, se identifica qué es lo que se quiere mejorar, y luego se ejecuta, ¿no? Y se revisa cada 2 semanas, ¿no? Y eso es lo que les digo, que esa es la forma en la cual los ciclos estos crean hábitos, ¿no? Porque si tienes una cadencia de revisión continua de cómo van trabajándose cada una de las acciones y se van revisando y se van supervisando con una cadencia predeterminada, es que se cree el hábito de la mejora continua, ¿no? Y lo pueden ver también de una manera a través de la forma de construcción a través de sprints, ¿no? Que es una forma alternativa a trabajar de los proyectos tradicionales, ¿no? Donde se crean estos sprints que son estos tiempos de 2 semanas. Durante esas 2 semanas se definen actividades que te van a llevar de una situación 1 a una situación 2 luego de 2 semanas. Se define todo lo que se tiene que hacer y al final de la semana 2 se identifica si se logró el objetivo de la semana 2. Y así es como se va haciendo esta mejora incremental de los procesos de cambio, ¿no? Entonces, este proyecto que les estaba comentando de la mejora del capital de trabajo, finalmente lo que nos lleva es a crear una serie de acciones, ¿no? Que lo que buscaban era ir mejorando la mejora del capital de trabajo, ¿no? Y se crearon una serie de actividades durante estos tiempos de cada 2 semanas que iban atacando problemas de demora en el envío de las guías de remisión desde el destino al origen, demoras en el
la preasignación de los choferes, demora en la recopilación de la información para enviárselo al cliente. Cada una de estas acciones se atacan con contramedidas para poder ver si tienen un efecto final en la mejora del tiempo del proceso, ¿no? Eliminando estos desperdicios de tiempo. Entonces, al lograr ese cambio, se está creando un nuevo proceso más compacto, con menores tiempos, que hacía finalmente que se baje el periodo de flujo efectivo de 59 días a 41 días. Y con eso, reduciendo la cantidad de plata necesaria como capital de trabajo, ¿no? Y un poquito más adelante tengo eh, cómo quedó el proceso, eh, pero un poco lo que dice la metodología Kaizen es hacer estos procesos de investigación, ¿no? Y para eso hay una serie de herramientas, como el diagrama de espina-pescado, el diagrama de viabilidad-impacto, diagramas de Pareto, hojas de control, histograma, diagramas de dispersión, eh, hacerse las preguntas del 5 por qué, ¿no? Que invito a que las revisen en internet de qué cosas se tratan. Y al final son herramientas que se utilizan para poder hacer estas dinámicas, hacer que la imaginación de los equipos que están trabajando en estos problemas identifiquen rápidamente la causa raíz y empiecen a actuar las contramedidas. ¿Ok? Entonces, algunos ejemplos sobre cómo son estos enunciados, ¿no? En el ejemplo que les di era mejorar el ciclo efectivo de esta empresa, pero hay enunciados como utilizar menos horas hombre de semana para despachar la cantidad de pedidos, disminuir los errores por millón, eliminar los desechos en un cierto porcentaje, ¿no? Entonces eso finalmente es nuestro objetivo guía, ¿no? Se puede ver de esa manera, como se puede ver también a través de OKRs. Los OKRs es otra forma en cómo se miden los procesos de mejora continua. Son los objetivos y resultados claves, OKR, Objectives and Key Results, en donde se definen los resultados claves, como los pueden ver en este ejemplo, que tenían que ver con reducir el tiempo del proceso de valorización de facturas, reducir el tiempo de envío de guías, reducir el tiempo de aprobación. Esos son los resultados claves. ¿Cuáles eran los obstáculos que teníamos que resolver o cuál era el corazón de esa cebolla que teníamos que encontrar? Eran los que estaban en rojo, ¿no? El número de operación no se genera automáticamente, la orden de servicio registrada en el sistema por comercial no se genera oportunamente, ¿no? Entonces hay una serie de obstáculos que buscábamos resolver a través de experimentos. Y se declaraba el experimento en el lado derecho, ¿no? Entonces teníamos como experimento digitalizar las guías, ¿no? De forma de no tener que depender de las guías físicas que regresen. Entonces se hacían estos experimentos, se veía si liberaban el obstáculo y se veía si resultaba en el resultado clave. Finalmente, haciendo estos experimentos, íbamos moviéndonos en nuestro journey de mejora hacia la situación objetivo 1, 2, 3, hasta llegar a la situación objetivo final, que era reducir el lead time, el capital de trabajo, ¿no? El ciclo efectivo para reducir mi capital de trabajo de 59 a 41 días, ¿no? A través de estos experimentos. Entonces, como lo ven, no es simplemente una causa y no es simplemente de un área. Si vieron todo el mapa de procesos, teníamos diferentes áreas que participaban durante todo el proceso, y cada una de ellas tenía que trabajar en estos experimentos para que desde su lado vayan aportando en la mejora del flujo completo. ¿Ok? Entonces, de esta forma, la metodología Kaizen lo que se hace es democratiza el trabajo de toda una organización hacia la mejora continua de los procesos de la organización. ¿Okay? Persiguiendo simplemente objetivos claros de conseguir, ¿no? Entonces, las siguientes fases del embudo, donde se hacen los procesos de mejora continua, es priorizar los problemas, ¿no? Y ahí, de los problemas que hemos identificado, tenemos que identificar cuáles son los más importantes,
y sobre estos más importantes los tenemos que poner en una matriz de priorización. Esa matriz de priorización las vamos asignando y vamos trabajando sobre cada una de ellas, ¿no? Algunos ejemplos que pueden identificar en cualquier proceso: la reducción del uso de material handling equipment, que pueden ser todos los equipos de manejo de materiales, no tener red de TI, no negociar el precio, ¿no? Hay una serie de medidas que te pueden identificar como las que tú luego tienes que ejecutar para poder reducir la brecha, ¿ok? Y una vez que tienes identificadas los problemas y las medidas más importantes, tienes que empezar a ejecutar las medidas de solución, ¿no? Tenemos que ejecutar. Si vimos que la digitalización de guías era algo que generaba un impacto, ahora lo tenemos que implementar como parte del proceso, ¿ok? Y lo tenemos que involucrar dentro del proceso para que esto de acá se convierta ahora en un estándar, ¿no? Entonces, esas medidas que identificamos dentro de nuestros procesos de experimentación se convierten ahora en parte del flujo continuo que queremos ejecutar para poder garantizar que todos los flujos finalmente tengan 41 días de lead time, ¿no? Entonces, ¿cómo es que finalmente se ve esto? Y aquí voy a utilizar la herramienta del Service Blueprint, que seguramente ya lo han escuchado. Es una herramienta para poder identificar, para poder modelar los servicios. Entonces, el servicio queda ahora ordenado de esta manera, en donde tienes todo el servicio, tienes las herramientas que se utilizan, las plataformas que se utilizan, los lead times de los procesos que se espera que se cumplan. Tienes los puntos de contacto con el cliente, identificas el nivel de satisfacción de los interesados, ¿no? También eso es importante, porque también sobre eso se puede ir mejorando. Y finalmente tienes un proceso estandarizado y modelado para que siempre sea predictible, ¿no? Y ahora, eso no acaba ahí, porque el proceso, a pesar de que uno pueda haberlo intervenido y haber encontrado muchas causas raíz, la siguiente situación objetivo es tratar de mejorarlo inclusive más, ¿no? Cambiar digitalmente algunos procesos, mejorar la comunicación con el cliente, implementar nuevos sistemas. Entonces, esto nunca acaba, ¿ok? Esto nunca acaba. Esto va a seguir mejorándose inclusive en el tiempo, ¿no? Entonces, la siguiente parte, una vez que ya tienes esto, es básicamente hacer la implementación, ¿no? Para que esto se convierta en una rutina. La revisión es, una vez que se ha implementado, tienes que volver nuevamente cada cierto tiempo para verificar si lo que se ha implementado está bajo control y está repitiendo los resultados que uno había establecido, ¿no? Para poder identificar si hay que volver a intervenir sobre el proceso, ¿no? Y nosotros usamos una práctica que es básicamente 30 días como estándar, ¿no? En donde se va a establecer si es que el proceso se mantiene, ¿no? Por lo menos tiene que estar después de 30 días igual. Si no está así, entonces hay que volver a intervenir, ¿ok? Ahora, hay formas de documentar esto, ¿no? Es algo muy sencillo, se pueden tomar fotos, se puede establecer un informe, se puede establecer un resumen, para que se demuestre que la contramedida ha tenido continuidad en el tiempo, ¿ok? Y obviamente tener tu tablero de indicadores también sirve, ¿no? Y ver cómo es que finalmente los resultados, que es el KPI de final, que es el que muestra si tu rentabilidad, si tu productividad se está manteniendo, se ve afectado, ¿no? Eso es importante mantenerlo en el tiempo, ¿no? Y si esto acá lo estás manejando desde un proceso y lo quieres desplegar a toda la compañía, lo siguiente es crear el proceso ahora para toda la compañía, ¿no? Entonces, si experimentaste sobre un área, luego lo interesante sería desplegar ese mismo ejemplo en las áreas en todo a nivel nacional, ¿no? Para tener el impacto más grande, ¿no? Entonces, empezar pequeño y luego ir hacia lo más grande, ¿no? Y finalmente, de nada sirve que hagamos todo esto acá si no lo comunicamos, ¿no? Entonces, tenerlo comunicado, tener reuniones en donde se vaya haciendo seguimiento junto con nuestros equipos,
tener displays en donde veamos cada una de las acciones y cómo esto se va mejorando, es parte del proceso de mejora continua, ¿no? En donde finalmente involucramos una cultura de mejora entre todos nuestros colaboradores. ¿Okay? Entonces, para ir cerrando, primero, todo proceso siempre puede y debe ser mejorado. Nunca debemos quedarnos que hemos llegado a lo mejor que podemos hacer para un proceso que hemos analizado. ¿Okay? Y esto debe convertirse en una práctica continua. Significa que todo esto que se hace y se repite tiene que convertirse en un hábito. ¿Ok? Y ese hábito nos sirve para que creemos esa cultura de la mejora continua. Y al crear esa cultura de la mejora continua, vamos a hacer más fácil eh, tener un ciclo continuo de cambio positivo. Porque eso va a hacer que todo el mundo dentro de la compañía, dentro de la cadena de abastecimiento, se focalice en conseguir ahorros. Conseguir ahorros es el foco que la dirección de supply chain trata de focalizar siempre. Mejorar el nivel de servicio, conseguir ahorros. Son dos de los objetivos más importantes del supply chain, que es tener siempre un foco puesto en reducir costos y otro foco en cumplir con los niveles de servicio. ¿Okay? Entonces, para pasar rápidamente algunas herramientas, ya para pasar luego a la parte de las preguntas, tenemos la herramienta de espina y pescado, en donde declaramos cada uno de los sitios y cada una de las causas raíz que pueden suceder para hacer un proceso más predecible. Podemos informar con la data histórica, los gráficos de tendencia, para poder establecer si nuestro proceso está mejorando o se está desviando. Tenemos la herramienta de los 5 porqués, en donde vamos explorando relaciones causa-efecto de cada una de las razones por las cuales un proceso puede estar desviado. Tenemos las herramientas estadísticas como el histograma para poder modelar nuestra data, para ver si nuestra desviación está dentro de nuestra curva de promedios, ¿no? Y poder identificar cómo cambian nuestros resultados y llevarlos a una condición estandarizada. Podemos usar hojas de verificación para poder medir o chequear o contar cada uno de los eventos que van saltando en una supervisión. Tenemos el famoso diagrama de Pareto para poder focalizarnos en el 80-20 de lo que genera nuestra mayor desviación. Tenemos diagramas de dispersión para poder entender cómo algunos procesos se mueven alrededor de una media. Tenemos diagramas de flujo para modelar los procesos, que también sirve para poder crear nuestra documentación estándar de nuestros procesos. Tenemos hojas de causa-efecto para poder levantar observaciones de causa-raíz cuando uno hace la caminata del Gemba, el Gemba Walk, que es ir al proceso y encontrar qué es lo que está generando desviaciones dentro de nuestro proceso de supply chain. La hoja de causa-efecto nos ayuda a poder identificar si nuestras acciones se están llevando a cabo. Y hay otras herramientas que también son importantes y que seguramente pueden complementar estas que les estoy comentando, que son, digamos, un poco de las más conocidas, de las que pueden encontrar, ¿no? Entonces, aquí con esto cierro esta sesión utilizando la metodología Kaizen para la mejora del proceso de supply chain. Les dejo algunas lecturas para aprender un poco más de la mejora continua en el Kaizen. Y finalmente abro este espacio para las preguntas que tengan ustedes sobre esta sesión, ¿no? Y no quiero terminar esto, obviamente, sin dejarles toda la información para el curso de Dirección de Supply Chain que se va a estar dictando por la Dirección de Educación Continua en modalidad virtual el 22 de septiembre. Ahí les dejo los datos para que se contacten con la dirección y puedan pedir más información, y si están interesados nos pueden acompañar en ese modo. ¿Sí? Efectivamente, eso es parte de incluir estos elementos que les comenté de balancear para que las personas puedan trabajar de manera más feliz. No es cierto, Elmer. Los desperdicios son parte de lo que el proceso está generando y nuestro foco, si los incluimos dentro de la responsabilidad del operario,
le estás transmitiendo la responsabilidad de eliminarlo al operario. En un mundo ideal, el operario, si es responsable de su trabajo, no debería generar desperdicios. Pero no se le deberían cargar al operario los errores que puedan suceder del proceso. El operario tiene toda la responsabilidad de ejecutar un buen trabajo siempre que haya sido preparado para ejecutarlo correctamente. Entonces, una de las responsabilidades de los supervisores es que sus equipos estén preparados, estén capacitados. Si identifica que están generándose errores, lo primero que tiene que hacer es si el operario o el colaborador ha aprendido, si ha ejecutado correctamente la tarea, si lo quiere hacer, no es solamente si lo sabe hacer, también si lo quiere hacer, eso es actitud. Y hay formas de motivarlo, ¿no? Para que lo haga correctamente. Puede estar capacitado porque ha seguido todos los manuales, puede estar motivado porque el supervisor los motiva, y finalmente es querer hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, si esas tres cosas están funcionando, el operario no tendría por qué ser responsable del desperdicio. Sí, ahí lo que existe es que las empresas tienen un costo de capital que es la forma como se financian, que es la plata que reciben del banco y la plata que reciben los accionistas. Generalmente el préstamo bancario sobre los aportes del banco y el otro es los aportes de los accionistas sobre lo que los accionistas esperan recibir. Se hace un costo promedio ponderado de capital de estos valores, que es el pasivo de la compañía, y eso lo que te da es el costo de oportunidad de la compañía, que es lo que le cuesta a la compañía conseguir dinero. Ese dinero, que es lo que la compañía pone para el capital de trabajo, es lo que le está costando de financiarse de los bancos y de los accionistas. Entonces, de ahí es de donde sale la tasa de financiamiento del capital de trabajo, que es finalmente contra lo que el banco contra lo que la empresa va a evaluar si financiar este negocio le sale a cuenta o meterse a otro negocio. ¿Okay? El método Kaizen es la forma como, Santiago, la forma como eh, se identifica el cambio para mejor. ¿Ok? Y el cambio para mejor tiene una forma de implementarse. Una de ellas es a través del ciclo PDCA, ¿no? Pero hay una serie de herramientas culturales, de motivación, en donde haces que el empleado cambie, ¿no? El Kaizen es básicamente el concepto de cambio para mejor. ¿Cómo haces que el empleado piense que las cosas tienen que ser mejores siempre? Es a través de la preparación, motivación, ejemplificando, llevándolo por una serie de elementos que hagan que él se motive para pensar siempre en la mejora continua, ¿no? Y esto desde el punto de vista de supply chain, debemos colocar el Kaizen como uno de los pilares más del supply chain. Cuando nosotros hablamos de supply chain, hablamos de cada uno de los procesos. El planeamiento, las compras, la producción, la distribución. Y uno de los temas importantes que siempre tiene que tener el supply chain es la mejora continua, porque eso es la base para generar valor. El webinar está siendo grabado, va a ser compartido con ustedes, va a estar publicado en las redes sociales también de la Universidad de Lima. Así que este webinar lo pueden volver a revisar, lo pueden parar, lo pueden capturar toda la información. Y si quieren tener compartida la deck, el deck de la presentación, se lo pueden pedir también a la dirección. No es necesario si la calidad la puedes, que la calidad realmente está en cada área, ¿ya? El área de calidad lo que garantiza es que se estén ejecutando los procesos que se dictan y se estén siguiendo como un ente supervisor. Pero la calidad no es, per se, no es responsabilidad del área de calidad. El área de calidad lo que hace es monitorear que las áreas trabajen con calidad. Entonces, sí es posible tener una mejora de proceso sin tener un área de calidad. Separemos un poco de la paja del trigo de lo que es inteligencia artificial. Inteligencia artificial, definitivamente hay muchas cosas en donde uno podría aplicar inteligencia artificial dentro del supply chain. Estirando un poco el tema, sí podríamos hablar de crear una base de conocimientos, eh, como puedes tener en el predictor de Google, ¿no? Cuando tú vas a buscar algo en la búsqueda de Google, te sale una sugerencia de búsquedas similares, ¿no?
tener una base de conocimientos de procesos de mejora continua te ayuda a tener un doctor Kaizen, ¿ya? Que es algo que tenemos aquí en la compañía. El doctor Kaizen es una aplicación en donde si tú buscas, quiero un proceso para mejorar el etiquetado de mis productos, te van a salir una serie de Kaizens que se han ejecutado para mejorar los procesos de etiquetado de productos. ¿Ok? ¿Cómo se logra eso? Básicamente teniendo el mismo concepto del buscador de Google, pero para procesos de calidad, ¿no? Entonces, podríamos hablar de, usando inteligencia artificial, puedes crear un bot que te sugiera los mejores procesos para los perfiles que tus empleados tengan, ¿no? Y te va sugiriendo, ¿no? Six Sigma es tener 6 desviaciones estándar como error, ¿no? Los procesos de mejora continua te llevan, Nicolás, a tener un proceso estabilizado. Cuando un proceso estabilizado, significa que el proceso es predecible. Significa que siempre que tú pidas 80 unidades, te van a entregar 80 unidades. ¿Ok? Lo que te dice Six Sigma es que para que un proceso esté dentro de las 6 desviaciones estándar, que significa que un proceso está controlado, significa que las variaciones del promedio no pueden ser más que 6 desviaciones estándar. Tú no puedes estandarizar un proceso a 6 sigma si no has pasado antes por el proceso de mejora continua, dentro de los cuales el Kaizen es uno de ellos. Entonces, uno estabiliza un proceso a través de la mejora continua, solamente crea variabilidad aleatoria, y cuando uno tiene variabilidad aleatoria, le aplica Six Sigma y ya puede decir que su proceso está estabilizado. ¿Ok? Ok, entonces, para no extender más este tiempo, los invito nuevamente a que tengan la información del curso. Ahí vamos a poder seguir conversando sobre las distintas consultas que tienen. Igual tienen el mail de la Universidad de Lima para preguntar un poco más si es que lo que ustedes están trabajando está alineado con lo que van a ver en este curso. Los invito a explorar un poco más lo que vamos a ver ahí. Y nuevamente agradecerles el tiempo de haber estado aquí, la participación, bien interesante tener más de 150 personas conectadas y que hayan estado conectadas y también interactuando. Así que las preguntas que queden sin responder voy a tratar de responderlas offline y no se olviden de contactarse con la universidad o si necesitan más información, preguntar ahí al WhatsApp que les está dejando. Muchas gracias, que tengan buenas tardes y si no los veo, que tengan buen fin de semana.